Amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar nuestro estudio. Recuerdan que en las últimas predicaciones hemos estado hablando del ministerio de Cristo, el comienzo del ministerio de Jesús. Empezamos hablando de las pruebas y las tentaciones. ¿Te acuerdas? Vimos cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto antes de empezar su ministerio. Luego ya la semana pasada estuvimos platicando de cómo empezó a llamar a sus discípulos. ¿Te acuerdas? Los iba llamando uno por uno para que lo fueran siguiendo. Vimos la semana pasada que cuando Dios nos llama, cuando toca la puerta, pues tenemos que responder, ¿verdad? No poner excusas para seguir al Señor. Y hoy vamos a ver el primer milagro público que hizo el Señor Jesucristo, que es conocido como el milagro de las bodas de Caná. No sé si se acuerdan, ¿verdad?, de esta historia. Vamos a analizarlo, vamos a ver la historia bíblica, pero vamos también a tratar de profundizar en lo que significa lo que el Señor Jesús nos quería enseñar a través de este milagro. Porque algo que tenemos que tener claro es que cuando vino el Señor Jesús, hizo una cantidad enorme de milagros. De hecho, la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no habría libros suficientes en ese momento, ¿verdad?, para poder escribir todo lo que el Señor Jesús había hecho. Pero también es importante que sepamos que cada vez que el Señor Jesús hizo el milagro, lo hizo con un propósito. Él no hacía milagros por capricho, Él tenía un propósito específico que cumplir con cada uno de los milagros que hacía. Lo vemos, por ejemplo, en la tentación de Cristo la semana pasada, cuando Satanás, ¿te acuerdas que tentó a Cristo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan? Pero pues el Padre no le había ordenado que hiciera eso, entonces el Señor Jesús no hizo ese milagro. Él siempre era obediente al Padre y cada que hacía un milagro lo hacía con un propósito. Entonces, no es diferente este primer milagro de las bodas de Canaán. El Señor tenía un propósito por el cual hacerlo. Y acompáñame a Juan capítulo 2. Vámonos a Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12 para que podamos ver la historia. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a ver a través de este milagro de las bodas de Caná que va a hablar el Señor Jesús en la representación del milagro de Cristo, lo que estaba ilustrando. Vamos a ver que es cómo el Señor nos limpia, cómo el Señor a través de su sacrificio en la cruz nos hace nuevas criaturas, nos redime, pero también vamos a ver cuál debe ser mi respuesta después de que el Señor me ha limpiado, cómo respondo yo al perdón, a la justificación que me da Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos en esta mañana. El primer punto pues es la historia de las bodas de Caná. Vamos a ver la historia bíblica, vamos a analizarla. Luego vamos a ver que somos justificados por la sangre de Cristo. Y finalmente vamos a ver cómo responder a la justificación que nos da Cristo. Entonces vamos a ver el primer punto, las bodas de Caná. Vamos de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y por cierto, si lees el versículo 50 y 51 del capítulo 1, vas a ver que justo estábamos terminando de ver a Natanael. ¿Te acuerdas que le había llamado el Señor Jesús, que le había dicho que lo había visto debajo de la higuera y creyó? Exactamente, vamos a ver ahora que 3 días después sucede el acontecimiento en las bodas de Caná. Vamos a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, vamos a estudiarlo, vamos a analizar estos versículos, versículo por versículo, y vamos a ver qué nos quería enseñar Jesús a través de este milagro. Bueno, primero vamos a ver dónde se llevó a cabo el milagro. Vemos que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Galilea era la región donde Jesucristo había crecido. Después de que ellos, ¿te acuerdas?, habían huido de Egipto, primero huido a Egipto y luego el Señor les llamó de Egipto y regresaron para asentarse en Galilea, en esta región, así se llama, Galilea. Entonces, algo que tenemos que saber es que pues Galilea era un lugar donde pues no vivía mucha gente. No estamos hablando del año 2023. En Mérida, ¿verdad?, que tenemos como cuántos millones de habitantes habrá en Mérida, ponle 2 millones de habitantes, pues es difícil que conozcas a todos. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a un pueblo pequeño, ¿no? A lo mejor has visitado algún pueblo chiquito y todos se conocen. De que va pasando el panadero, mira, él es don Luis, es el hijo de don Gustavo, y sí me acuerdo, fui a la primaria con él. Todos se conocen en los pueblos chiquitos. Y además de que todos se conocen en los pueblos chiquitos, todo se sabe. Es un chismerío, así todo se sabe, todo sucede, todo se sabe, porque son pocas personas. Ahora, en este contexto de un pueblo pequeño, es donde Jesucristo estaba creciendo. Entonces, el punto es que todos lo conocían. Muy probablemente todos sabían quién era José, quién era Jesús, quién eran sus hermanos, quién era su mamá. Todos conocían en ese momento quizás a Jesús, pero no por sus milagros, porque ese es el primer milagro de Jesús. Todavía no había obtenido la fama que había tenido después por los milagros, por sus enseñanzas. Estaba empezando su ministerio. Ya tenía algunos discípulos que él directamente les había llamado para que le siguieran, pero todavía no era pues reconocido por sus milagros, sino simplemente por quién era él. Ahora, vamos a seguir leyendo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces vemos que en esta boda, pues fue Jesús invitado junto con sus discípulos y también estaba su madre allá. Esto quiere decir que pues eran conocidos, ¿verdad? Tú no invitas a desconocidos a tu boda. Eran conocidos, probablemente sabían quién era Jesús, quién era María, y por eso habían sido invitados a la boda. Ahora, vamos a ver que es interesante que estaba también ahí María, la madre de Jesús, y algo sucede en el versículo 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y la respuesta de Cristo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Se acaba el vino en la boda. Acuérdate que estamos hablando de una boda de hace 2000 años. No había garrafones de agua. El agua purificada no existía. Era difícil tener agua simple de buena calidad. De hecho, el vino normalmente era una fuente de agua que era menos peligrosa, porque debido al alcohol que contiene el vino podía matar bacterias y era pues más saludable tomar vino. Entonces era importante que en una boda no faltara el vino, bueno, por cuestiones de celebración, pero también porque era el agua, era la manera en que se hidrataban. Entonces era algo que no podía faltar en la boda. Y cuando se empieza a agotar el vino, es interesante, María se acerca a Jesús y básicamente le está pidiendo que él haga algo. Le dice en el versículo 3, no tienen vino. Como que haz algo, pues se está acabando el vino de la boda. Nos da a entender que posiblemente María conocía obviamente a los esposos, ¿verdad? Y también Jesús, eran quizás amigos, y por eso le está diciendo, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Pero ahora, mira la respuesta de Cristo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús, algo que siempre hizo cuando estaba aquí en la tierra, es que fue muy cuidadoso en la manera en que se refería a su madre María. Recuerda que ella es su madre terrenal. Era una judía que Dios utilizó para que el Salvador pues naciera de forma terrenal en la tierra. Pero el Señor Jesús siempre fue muy cuidadoso de hacer una diferencia, incluso no la llama madre, la llama mujer, siempre que se refiere a ella en la Biblia.
Y no era una falta de respeto, porque también uno de los primeros mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre. Y Hebreos nos dice que Jesús nunca cometió pecado, por lo tanto honraba a su madre. Pero sí era muy cuidadoso en la manera en que se refería a ella. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús es omnisciente, Él es Dios. Y sabía que más adelante eso podía ser piedra de tropiezo para que las personas adoraran a María en vez de a Dios. Mira, por ejemplo, vamos a ver, pon una separación aquí en Juan y acompáñame a Lucas 11:27. Lucas 11:27. Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11:27. Ya esto es más adelante, ya ha pasado el tiempo, ya Jesús está más adentro en su ministerio, pero mira lo que sucedió aquí, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces esta mujer de alguna manera ya está idolatrando a María, por lo que está diciendo, bienaventurado el vientre de aquella que te trajo al mundo. Está intentando ya darle cierto nivel de idolatría a María. Y cómo responde Jesús es muy interesante. Antes, bienaventurados, es decir, está diciendo, no está diciendo que ella no es bienaventurada, está diciendo es bienaventurada, pero está diciendo son más bienaventurados, antes son más bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es interesante, no está diciendo que María no es bienaventurada, pero dice que aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan son todavía más bienaventurados. Está el Señor Jesús dejando en claro que María era una mujer. No tenía que ser una piedra de tropiezo para idolatría. Era una mujer judía que era muy fiel a Dios, temerosa de Dios, que el Señor utilizó. Pero la Biblia nos deja muy claro que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Los apóstoles no son mediadores, María no es mediadora, el pastor no es mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y es por eso que cuando oramos, nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús, porque es gracias a Él que tenemos acceso al Padre, gracias a su sacrificio en la cruz. Jesús fue el único que murió por nosotros en la cruz y abrió este acceso al Padre. Entonces, por eso, Él es el único intercesor. Vamos a ver el versículo 5, vamos a regresar a Juan. Y entonces vemos que Jesucristo, en el versículo 4, para verlo una vez más, dice, Jesús le dijo, la respuesta de Cristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Haciendo esta declaración, pero luego dice, aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refería Cristo con su hora? ¿Será que ya era hora de que se fueran de la boda? No, pues todavía no me tengo que ir de la boda. ¿A qué hora se refería? A la crucifixión. Es interesante, Jesús es el que saca el tema a la luz. Aún no ha llegado mi hora. Y es interesante con qué lo está relacionando Cristo, porque le dijo ella, no tienen vino. Y Cristo que dice, aún no ha llegado mi hora, no he sido crucificado. ¿De qué está hablando Cristo? El vino, la crucifixión, ¿será que en algún lugar hemos escuchado algo relacionado con el vino y la sangre de Cristo? ¿En alguna vez hemos escuchado algo que es una similitud, un cuadro? En la Santa Cena, ¿verdad? Y se nos presenta al vino, al jugo de uva, como una representación de la sangre de Cristo. Entonces, lo que Cristo está haciendo con la respuesta, primero está poniendo en orden, diciéndole que pues ella es una mujer, que sí es su madre, pero de forma respetuosa está poniendo en su lugar la posición de ella como una mujer que Dios utilizó, pero también está profetizando el Señor Jesús qué era lo que iba a hacer en la cruz. Está profetizando el sacrificio que iba a hacer en la cruz y el vino, hay una conexión con su sangre. Entonces aquí empieza el Señor anunciando qué es lo que va a suceder en el milagro, qué significa el resto del milagro, porque el Señor Jesús está haciendo la conexión con su sacrificio en la cruz. Está muy interesante.
Ahora, después de esto, en el versículo 5, viene el único mandamiento que hay de María en toda la Biblia. Vamos a ver. Juan 2, 5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. El único mandamiento que vemos en la Biblia de María es que le dice a los sirvientes en las bodas de Caná, les dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Eso era la instrucción que les había dado. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y ahora sí, mira, vamos a ver el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Qué eran estas tinajas? Unas tinajas de piedra, nosotros pensamos inmediatamente como en una palangana, ¿no? Una tinaja nos suena a una palangana así de plástico, pero estas eran unas piedras grandes, eran unas tinajas, unas como tinas de piedra grandes, que nos dicen que les cabían 2 o 3 cántaros. Un cántaro era como de 39 litros. Entonces, en realidad les cabían como 5 garrafones. Imagínate una piedra de ese tamaño que le cabían 5 garrafones adentro. Dice que había 6 tinajas de estas. Y que estas piedras las usaban, dice el versículo 6, para el rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál es este rito de purificación de los judíos? Este rito de purificación judía era una tradición judía. No estaba en el Antiguo Testamento. Era una tradición que los judíos ponían en práctica. Mira, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, hermano? Vamos a ver Mateo 5:2. Perdón, Mateo 15:2. Solo para ver este rito de la purificación. Mateo 15:2. 15:2. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. La tradición judía, que no es que fuera una mala tradición, pero hay que entender que era una tradición judía que no estaba en el Antiguo Testamento, era que los judíos siempre antes de comer se lavaban las manos de forma ceremonial. No era que ellos estaban limpiando para no enfermarse, aunque cumplía ese propósito también, era de forma ceremonial, se lavaban las manos antes de comer. Era una tradición de hombres que ellos hacían, pero pues ahí estaban estas tinajas. Ahora, ¿cuántas personas asisten a la boda? Y no pensando que era una celebración del 2023, pensando de hace 2000 años, era muy común que los judíos pues invitaran a todos sus conocidos, ¿no? Aproximadamente pensemos que eran como 100 personas los que asistían a una boda, todos eran judíos. Ahora, en una boda iban también a comer. Era una reunión donde había alimentos y era una celebración donde se comía. Y en esta época pues no había jabón. O sea, las personas no iban al baño y había su jaboncito para lavarse las manos. En esa época no había guantes. Todo lo tenían que hacer con las manos al aire, ¿verdad? Jalar al caballo, ir al baño, todo tenían que hacerlo con sus manos y no había jabón. Entonces, bueno, podemos ver por qué era importante que se lavaran las manos, ¿no? Antes de comer. Pero esas tinajas estaban a la entrada de la boda y era donde se lavaban las manos de forma ceremonial. Todos los que estaban en la boda eran judíos. Entonces, iban entrando antes de comer y ¿qué hacían los judíos? Se lavaban las manos en estas tinajas y pasaban todos adelante a seguir adentro de la boda, pero todos entraban a lavarse las manos allá. Ahora, ¿cómo crees que estaba esa agua? No estaba muy limpia. Traían a su carreta, jalaban a su caballo, ay, pisé algo, se limpiaban los pies, vamos a lavarnos las manos. El agua no estaba muy limpia. 100 personas ya habían pasado, ya se habían lavado las manos ahí en esas tinajas enormes de piedra. Y es muy fácil ensuciar el agua. El agua se ensucia muy rápido. Yo una vez les puse una ilustración que imagínate que tienes un vaso de horchata, ahorita que hace mucho calor, ¿no? Tienes tu vasito de horchata y sus hielos y así le escurre la gotita de que está frío el vaso, ¿no? Y entonces yo tengo una hija de 2 años, ¿no? Pero pues todavía usa pañal. Entonces imagínate que está el vaso de horchata y digo, ay, tengo que cambiar a Julieta y la cambio y agarro su pañal y en que lo voy pasando sobre la horchata, ¡tum!, cae una gotita del pañal adentro de la horchata. ¿Y qué dices? Bueno, pues es una gotita, ¿verdad? ¿Cuánto más? No te la tomarías, ¿verdad? Se contamina muy fácil, se contamina muy rápido el agua. Una gota es suficiente.
Me acuerdo igual de los jóvenes en el campamento, una vez llevaban sus cubiertos y ellos tenían que lavar sus propios cubiertos, sus vasos, sus platos, y para no gastar agua tenían unas tinajas donde agarraban el agua de allá. Era un cochinero esa agua. Llegaban los jóvenes, agarraban el agua y a cada rato había que estarla cambiando porque el agua se ensuciaba muy rápido. Es muy fácil ensuciar. Cuando pecamos, ¿cuántos pecados necesitamos hacer para ser destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo con Romanos 3:23? Un pecado. Apocalipsis 21:8. Una mentira es suficiente para que seamos separados de Dios y arrojados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un solo pecado nos ensucia, y así como tú no te tomarías esta horchata, ¿verdad? ¿Tú le tomarías un vaso a esta agua de las tinajas? ¿Verdad? Imagínate, y hoy en día, imagínate que pues ya no estamos hace 2000 años y yo pusiera aquí una tinaja de agua y les dijera a todos, hermanos, pues vamos a pasar a enjuagarnos las manos. Todos pasan así en fila, se le enjuagan las manos. Ahora sí vamos a darle un traguito. No te la tomarías, ¿verdad? Y eso que pues ya no tenemos las manos tan sucias como en esa época. El punto es que no era aceptable. Un pecado es suficiente para contaminar nuestra vida y que ya no seamos aceptables a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado. Nos contaminamos, nos ensuciamos. Es muy fácil contaminar nuestra vida. ¿Qué tan rápido se ensucia nuestra vida con el pecado? Ya como cristianos, ahora saliendo un poco de esa ilustración, ahora ya como cristianos, es muy rápido que nos ensuciemos con el pecado. Dejamos de leer nuestra Biblia, me empiezo a juntar con personas que no son cristianas, que me dan malos consejos, me invitan a tomar en alguna reunión, comienzo a mentir en mi trabajo, a mi esposa, no tengo tanto problema con eso, me puedo empezar a involucrar, me acerco con una mujer que me hace caer en tentación, caigo en adulterio, caigo en depresión, alguien me invita a drogas, empiezo a caer, vamos hacia abajo. Empezamos con un pecado pequeño. Cuando abrimos la puerta al pecado en nuestra vida, esto empieza a desencadenar en pecados cada vez más grandes. Y empezamos a ensuciar nuestra vida y nos empezamos a llenar de pecado en nuestra vida. Es muy fácil ensuciarnos, es más difícil limpiar. Tardamos mucho más limpiando que ensuciando. ¿Verdad? Cuando hemos tenido reuniones en la iglesia, pues estábamos todos aquí divertidos. Cuando vinieron los tacos al pastor, ¿no? Bien padre, pues todos comimos tacos, nos divertimos. Pero bueno, ya se acabó, hermanos, ahora hay que limpiar. Híjoles, pues ahora sí, las jergas, las cubetas, y ya no es divertido, pero pues todos hay que limpiar. Y es más tardado limpiar que ensuciar. Muy rápido que nos llenemos de pecado, pero las consecuencias del pecado, el apartarnos de los malos hábitos, es una lucha. Toma más tiempo. Muy fácil ensuciarnos del pecado. Mientras más me ensucio, más trabajo me va a costar limpiar. Más trabajo me va a costar limpiar, pero no me voy a dar cuenta de que tengo que limpiar más hasta que empiece a hacer la limpieza. Hasta ese momento me voy a dar cuenta de dónde estoy en el pecado. Mira, vamos a ver Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tengo mi pecado, me doy cuenta que estoy mal, pero amo más mi pecado y no quiero cambiar. Me muestra Dios lo que tengo que cambiar, pero digo, Señor, no quiero dejar mi pecado, así que sigo pecando porque amo más mi pecado que a Dios. Y nos quedamos sucios. Vamos a ver 2 de Pedro 2:22. 2 de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Nos habla de un proverbio este versículo. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Suena asqueroso, pero yo tengo una perrita que en una ocasión se enfermó por comer unos huesos de pollo y estaba vomitando. Y es interesante porque los perros cuando vomitan, luego van y se comen su vómito.
No les importa. Y tú lo ves y dices, no, no hagas eso. Pero es interesante la ilustración que nos pone aquí el Señor en la palabra. Cuando Cristo, y ahorita vamos a ver ese tema, cuando Cristo nos limpia, nos purifica, nos hace nuevos, y luego vamos y otra vez nos sumergimos en el pecado, es como este perro que vuelve al vómito. Y nos hace una ilustración, es como un cerdito que tú limpias, que ya estás bañando, le pones su perfume, su talco, y en cuanto lo sueltas va al lodo y se revuelca y se ensucia otra vez. Y dices, yo te acabo de limpiar. Pero es lo que hacemos después de que Cristo nos perdona y volvemos a caer, a sumergirnos en el pecado. Es la ilustración. Ahora, vamos a regresar a Juan, vamos a regresar a nuestra historia y continuemos analizando la boda de Canaán. Vamos al versículo, vamos a leer otra vez del versículo 6 en adelante, vamos a darle una repasada. Juan 2, 6. Juan capítulo 2, versículo 6 nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces las copetearon, las llenaron hasta el límite de agua para que ya estuvieran lo más llenas posibles. Acuérdate que era una ceremonia judía y iban a comer en la boda judía, entonces lo más seguro es que las habían usado, pero pues quizás no estaban llenas. Les dice el Señor Jesús, llénenlas hasta arriba. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era algo así como el wedding planner. Era el que llevaba el control de la boda, veía los alimentos, veía el vino, era el que llevaba siempre el control de cómo iban a sacar toda la comida. Y en este caso, ¿te acuerdas que le había dicho María a los encargados de la boda? Hagan todo lo que Jesús les diga, esa era la orden, ¿verdad? Y llega Jesús, les dice que llenen esas tinajas de agua hasta arriba, que cómo estaba el agua, pues toda sucia, todos ya se habían lavado las manos allá. Y les dice Jesús, sirvan esa agua y llévensela al maestresala. ¿Te imaginas a los meseros? Llévasela tú. No, tú llévasela. Ay, ¿quién nos va a decir cómo le vamos a llevar esa agua? Pero dijeron, bueno, pues nos dijeron que hagamos lo que nos diga. Tomaron el agua, la sirvieron y se la llevaron al maestresala. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Te imaginas a los sirvientes cuando vieron que llamó al esposo el maestresala? Ya nos van a despedir, ¿por qué nos dijeron que le lleváramos eso? Era agua de las tinajas. Pero mira el versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, porque pues ya están más tomados y no se dan cuenta de que el vino es fino, entonces ya luego sacan el vino más corriente. Pero dice, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto quiere decir que ese vino que se había convertido era de mejor calidad que el mejor vino que tenían en la boda. Por cierto, también esto nos muestra que la boda probablemente era humilde, porque se acabó el vino. Era una de las cosas esenciales en una boda y se había terminado. Probablemente no tenían muchos recursos los que hicieron esta boda, pero vemos que este vino era purísimo, mejor que el mejor vino que se había preparado para esa boda. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, cuando dice la Biblia que sus discípulos creyeron en él, recuerda que cuando los llamó, como a Natanael que lo había bajo de la higuera y creyó en él, lo que nos dice este versículo es que su fe creció. Como cuando vemos a Dios obrando en nuestra vida, cuando vemos milagro de Dios en nuestra vida, obrándolo, respondiendo a nuestras oraciones, pues nuestra fe crece, ¿verdad? Se fortalece nuestra fe. Así la fe de los discípulos creció cuando vieron este milagro de Cristo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Fue el primer milagro que hizo públicamente Jesús en Caná de Galilea y su fe creció. Ahora, vámonos a Juan 16:8. Ya después de conocer esta historia, vamos a ver la conexión con la sangre de Cristo. Juan 16:8.
Antes de que nosotros aceptáramos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, antes de que por fe hubiéramos creído en Él, estábamos en el mundo separados de Dios por causa del pecado. Y nos dice aquí Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, cuando estábamos en el mundo, nos convencía de que éramos pecadores, sabíamos que éramos pecadores, pero no había nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiar eso. No había forma en que, pues con nuestras obras, con nuestra propia habilidad, pudiéramos corregir o limpiar ese pecado. Éramos como estas tinajas de agua, sucias, no aceptables, nadie quería tomar de esa agua, menos Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Estábamos en esa condición, no éramos aceptables a Dios. Ahora, ¿puedes poner Juan 2:7 en la pantalla, por favor? ¿Qué hizo esta agua para limpiarse? ¿Será que el agua hizo algo por sí misma? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Siguiente versículo. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Siguiente versículo. Cuando el maestresala probó el agua hecha, ¿qué? ¿Qué hizo el agua por sí misma para transformarse? Nada. Si tú dejas el agua ahí nada más, se pudre más. No sé si has tenido tú una piscina, ¿verdad? Y a lo mejor le pones su cloro y la tienes ahí cuidada. Pero si dices, me voy a ir de vacaciones 3 meses y dejas ahí tu piscina al aire libre, ¿verdad? Que le llueva, que le pase todo, ¿qué le va a pasar cuando llegues? Verde. Hasta peces va a tener allá flotando. Muy rápido, el agua sola se pudre. No se limpia sola, se pudre. Tiene que haber algo externo para limpiarlo, ¿verdad? Nosotros no podíamos limpiar nuestros pecados por nosotros mismos. Por mis buenas obras, voy a hacer buenas obras y entonces eso va a hacer un balance y ya Dios me va a aceptar. No hay forma, dice la Biblia, un solo pecado me destituye de la gloria de Dios. Mis buenas obras no me ayudan para que Dios perdone mis pecados. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que Cristo me acepte? ¿Será que si voy a la iglesia, pues voy a ir a la iglesia todos los domingos y así es como voy a ser aceptable a Dios? No se puede. No puedo ser aceptable a Dios por mí mismo. ¿Qué necesito hacer? Necesito confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que fue lo que hicimos todos en alguna ocasión. Mira, vamos a ver Mateo 26:26. Mateo 26:26. Mateo 26, 26. Así como el agua entonces no se limpió a sí misma, ¿qué tuvo que hacer Cristo por nosotros para limpiarnos? Tuvo que morir en la cruz. A Él le costó todo, pero Él fue quien nos limpió. Mira, vamos a ver Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjate, el versículo 28 nos dice que es gracias a la sangre de Cristo que tenemos remisión de pecados. Fue su sangre lo que nos transformó. Fue su sangre lo que nos justificó, lo que nos redimió, lo que nos perdonó. Fue solamente su sangre entonces lo que nos justifica. ¿Qué es la justificación? Y a lo mejor los jóvenes que van a la escuela pues lo tienen más fresco esto. Pero si un día faltas a la escuela porque estás enfermo, pues en la lista del maestro aparece que tienes falta. Eres culpable de haber faltado. Pero si fuiste al doctor y te dieron una receta médica y luego vas con la maestra y le dices, oye, pues mira, estaba enfermo, ¿qué te va a decir la maestra? Tu falta está justificada. Eras culpable, pero ahora eres inocente porque ya vi por qué faltaste. Entonces, tu culpa está pagada.
Eso es la justificación, considerar como inocente. Somos redimidos, somos justificados por Cristo. Cuando estemos en la presencia de Dios, delante de Él, Dios no me va a ver a mí, va a ver todos mis pecados. Lo que va a ver Dios va a ser a Cristo muriendo en la cruz por mis pecados y que por Él yo soy santo, yo soy justificado por Él. Yo soy hecho inocente por la sangre de Cristo que murió por mí. Esa es la justificación que hizo Cristo. Mira, vamos a ver Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vemos entonces aquí que el vino es una representación de la sangre de Cristo en Mateo 26 y es la conexión con las bodas de Caná. Pero mira el versículo 14. Nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. ¿Cuáles eran estas actas de los decretos que había contra nosotros? Pues la Biblia nos dice que si rompemos uno de los mandamientos de Dios, nos hacemos culpables de todos, ¿verdad? Imagínate, si pudieras ver tu expediente, que Dios tuviera un expediente tuyo con tu nombre, así, Eric, Alejandro Eric Rico Camacho, y fuera tu expediente, con todos los pecados que has hecho cuando has ofendido la ley de Dios, ¿de qué tamaño sería? No pecamos una vez. Seguimos pecando, seguiría creciendo el expediente. ¿De qué tamaño sería mi expediente? Si lo pudiera ver físicamente, ¿verdad? Esta acta eran los decretos que había contra mí que me condenaban al infierno. Pero dice este versículo que Cristo la quitó de en medio y la clavó en una cruz. Toda esta lista de expedientes de pecados que yo hice, Cristo lo pagó por completo en su cruz. Es por eso que esos pecados pasados ya no me condenan a mí al infierno porque Cristo lo pagó en la cruz todo. Mira, vamos a ver Hechos 13:38. Hechos 13:38. Hechos 13:38. Hechos 13:38 nos dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Somos justificados al creer en Jesús. ¿Te acuerdas qué es justificado? Éramos culpables y ahora somos tomados por inocentes, gracias a la fe en Cristo. Mis pecados son pagados por Cristo en la cruz. Estábamos separados de Dios. Romanos, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, Romanos 3:23? Estábamos separados de Dios por causa del pecado, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:24, perdón. El siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este expediente que estaba aquí lleno de mis pecados, gratuitamente, para mí, fue pagado por Cristo. A mí no me costó nada, pero a Él le costó todo. El Dios, creador del universo, de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, murió en la cruz para pagar mis pecados, para pagar nuestros pecados, y que gratuitamente pudiéramos tener la redención. Vamos a ver también de Apocalipsis 5:9, si lo puedes poner en la pantalla brevemente, Apocalipsis 5:9. Y nos dice también aquí la Biblia. Ya estamos hablando de Apocalipsis al final de los tiempos, cuando la iglesia, los creyentes, están cantándole un cántico nuevo a Dios y dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, están hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Redimido, con tu sangre nos redimiste. Fuimos hechos limpios. ¿A dónde voy con todo esto? No debo de cargar con el peso de pecados pasados. Lo que éramos antes de Cristo
Cristo ya lo pagó en la cruz. No cargues este peso, no lleves el peso de tus pecados pasados, porque ya fuimos redimidos, ya fuimos perdonados y tenemos la seguridad de su salvación en Cristo. Esto porque lo comparto. Algunas veces cuando estamos evangelizando, le preguntamos a las personas, oye, pero ¿no te gustaría a ti aceptar a Cristo como tu Salvador? Y nos dicen, es que sí me gustaría a mí tener una relación personal con Dios, pero necesito limpiar primero mi vida. O sea, voy a dejar de pecar y entonces ya me voy a acercar a Dios. ¿Te acuerdas de la tinaja? ¿Se puede limpiar por sí sola la tinaja? ¿Qué necesitaba? A Cristo. Nos acercamos primero a Dios y Él es el que nos limpia. Él es el que nos ayuda a apartarnos de esos pecados, pero me tengo que acercar primero a Dios. El problema es cuando el peso del pecado me aparta de Cristo. O podemos decir, es que Dios no me ama tanto como a otros cristianos. A lo mejor Dios ama a otros hermanos, pero por lo que yo hice en mi vida, Dios no me ama a mí. A mí no me ama Dios por lo que hice. Imagínate Pablo. Él fue asesino de cristianos. Él más que nadie lo pudo haber dicho, ¿verdad? Pero lo que nos dice la Biblia del amor de Dios dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Nosotros no tratamos de ganarnos el amor de Dios. No puedes ganar el amor de Dios porque Él ya decidió amarte. Dios te ama y te lo mostró a través de Cristo. Dice la Biblia en Romanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Hay algo que nos pueda separar? Ninguna cosa creada, ¿verdad? Dios te ama y no tienes que tratar de ganar su amor porque Él ya te lo demostró y fue una decisión que hizo para amarte. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta más bien es, si Él me amó, si Él me perdonó, si por fe lo acepté como mi Señor y mi Salvador, ¿cómo le respondo de vuelta? ¿Cómo respondo a ese gran amor incondicional que Él me mostró? ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, 2 Corintios 5:17? Muy famoso este pasaje. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Oye, pero acepté a Cristo y pues no me ha cambiado nada, tengo el mismo cabello. No es físico, es espiritual. Eres una nueva criatura espiritual. Ya te perdonó el Señor. La lista, ¿te acuerdas del expediente? Cristo lo perdonó. Esta tinaja sucia, llena de suciedad del agua, era nuestra vida, que no era aceptable a Dios por causa de este pecado. Pero Cristo con su sangre nos redimió y ahora este vino nuevo, resplandeciente, es aceptable para Dios, pero porque Cristo lo hizo aceptable. El que nos hace aceptable entonces para ser justificados es Cristo. No trates de ganar el amor de Dios. Entiende que Dios te ama y responde al amor de Dios. Y ahora, ¿cómo respondemos entonces al amor de Dios? Hebreos 12:1-2. Hebreos 12:1-2. Aquí el que nos engaña es Satanás. Él es el que es el acusador. ¿Te acuerdas? Día y noche nos está acusando delante de Dios y te dice, Dios no te ama. Mira lo que hiciste, ya no puedes acercarte a Dios, ya no puedes tener una relación con Él. Es una mentira. Dios te ama a través de Cristo. Hebreos 12:1-2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si somos perdonados por Él, si ya nos mostró su amor, yo le tengo que responder con santificación. La santificación es la respuesta al amor de Dios. Yo le tengo que responder viviendo de una forma que le glorifique, viviendo para Él. ¿Cómo me dice este versículo? Despojándonos del pecado. Me tengo que despojar de ese pecado, si no sería como este perro que vomitó y se lo vuelve a comer el vómito.
O como el cerdo que fue lavado, que ya fue limpio, y se vuelve a revolcar en el lodo. Así es como nos ve Dios cuando Él nos limpia, nos perdona. De todo este expediente, Él lo pagó en la cruz, pero vamos y nos revolcamos otra vez en el pecado. Es como nos ve Dios. Te ama, pero nos volvemos a ensuciar. Mira, vamos a ver 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y ya estamos viendo ahora nuestro tercer punto, cómo respondemos al perdón de Dios. ¿Cómo debemos responder al perdón de Dios? 1 Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Dice este versículo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí éramos esas tinajas sucias, sí, no éramos aceptables a Dios. Pero dice este versículo: ya fuimos lavados, ya fuiste justificado por Cristo. En el nombre de Cristo fuiste hecho una nueva criatura. Ahora hay que vivir como nuevas criaturas. ¿Qué significa eso de vivir como nuevas criaturas? Vamos a ver 1 de Pedro 13:19. 1 de Pedro 13 al 19. 1 de Pedro 1:13, perdón. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Mira este versículo, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo me puedo mantener limpio? Dice, primero, no me conforme a los deseos del mundo. No dejes que tu carne tome decisiones por ti. No dejes que te controlen tus deseos. Versículo 15. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Será un mandamiento de Dios que seamos santos? No es una sugerencia, es una orden. Él nos llama a ser santos, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, ¿cómo fuimos? Rescatados de esa tinaja horrible en la que estábamos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo clave es el versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que vivir en santidad. ¿Cuál es la respuesta a ese amor incondicional que Dios me dio? La santidad. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Ser santos. ¿Qué es la santificación? Apartarme del pecado. Quitar el pecado de mi vida. Controlar mis ojos. Dice la Biblia, ¿verdad? Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo está lleno de oscuridad, todo tu cuerpo será en tinieblas. Tengo que controlar lo que veo, ¿verdad? Codiciamos cosas. Dice que si miramos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, ya cometimos adulterio con ella. Dice la Biblia, hay que controlar nuestra santificación. Dice la Biblia también que de una misma fuente no salga agua amarga y agua dulce. Estoy glorificando a Dios y también diciendo groserías, mentiras, insultando, ofendiendo. Santificar quiere decir apartarme de esos pecados, luchar contra esos pecados. La respuesta al amor de Dios tiene que ser mi santificación. Así le muestro a Dios que le amo. Imagínate, si tú dijeras, es que yo le quiero ofrecer a Dios el mejor sacrificio que pudiera. ¿Qué sería lo mejor que tienes para ofrecerle? Dirías, no sé, pues a lo mejor
buscaría hacerle un palacio y le construiría lo más grande que pueda y lo más bello con marfil y con columnas de mármol, porque quiero ofrecerle lo mejor al Señor. ¿Qué es lo mejor para el Señor? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Vamos a ver 1 de Pedro 2, 4 y 5. Ya que estamos acá en 1 de Pedro, capítulo 2, pero mira, avancemos al versículo 4 y 5. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira, versículo clave, el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales ¿qué? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mejor sacrificio que le puedes ofrecer a Dios con tu vida es tu santificación. Sed santos porque yo soy santo. Luchar por tu santificación. No sé si alguno de ustedes tiene un gato en casa. Los gatos, no sé si lo has notado, pero siempre están limpios, ¿verdad? ¿Has visto un gato sucio alguna vez? Es medio raro, ¿no? Ver un gato sucio. Normalmente están limpios. ¿Has visto perritos sucios? O un montón. Vas a la calle y cualquier perro que sea de la calle está sucio. ¿Por qué? Son animales, están en el mismo ambiente. ¿Qué es la diferencia? Bueno, los gatos se están limpiando todo el tiempo. Es uno de los animales que se está bañando constantemente y se está lamiendo y se está acicalando. No sé si has visto que hasta se lame la pata y se limpia la cabeza con su pata. De hecho, el gato en su saliva tiene una bacteria que evita que le crezcan hongos y todo, entonces por eso se llena de saliva todo el cuerpo. Ahí por si un día acaricias un gato, pues ya sabes que estás acariciando su saliva. Pero el gato es muy limpio porque se está limpiando siempre él solo. Ahora, ¿alguna vez has visto un perro limpiándose él mismo? Si lo has visto, puede ser, pero es muy extraño. Normalmente los perros se llenan hasta de rastas y están así. Si tú lo dejas solo, ahí va una bola de pelo avanzando. No se limpian solos, no se bañan solos. ¿Cuál es la diferencia? Se están limpiando constantemente. ¿Puedes poner en la pantalla Salmos 119.9? Salmos 119.9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El secreto está en estarte limpiando constantemente con la palabra de Dios. Tengo que estar leyendo la Biblia, tengo que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios para limpiarme espiritualmente. No estoy hablando físicamente, espiritualmente. Ahora, ¿qué tan a menudo nos limpiamos espiritualmente? ¿Paso más tiempo ensuciándome o paso más tiempo limpiándome? Porque a lo mejor decimos, pues yo me limpio el domingo a las 11 de la mañana. Y hasta el próximo domingo me vuelvo a bañar, ¿verdad? Y con este calor, imagínate si te bañas una vez a la semana y el mundo te va a contaminar todo el tiempo. O sea, tal vez espiritualmente, ¿qué ves en la tele? Cosas de tentación, canciones que hablan de pecado, películas hablan de pecado, novelas hablan de pecado, tentaciones todo el tiempo. Estamos ensuciándonos del mundo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos limpiándonos? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Personalmente. ¿Pasamos más tiempo ensuciándonos o limpiándonos? Porque acabamos de leer en 1 de Pedro 2, del 4 al 5, que tenemos que tener nosotros somos las piedras vivas en las cuales mora Dios. Ahora, Dios, ¿qué opina de mí? ¿Se goza de morar en mí? ¿Se gozará de cómo estoy preparando el templo para Él? ¿De cómo estoy limpiando? ¿Cómo está la casa en la que mora Dios? En nosotros, espiritualmente hablando. ¿Tengo una casa limpia para Él, preparada para Él? ¿O está abandonada, derruida? Le paso un trapo una vez a la semana. ¿Sabes cómo se limpia una casa muy sucia? Empezando a limpiarla. Hay que empezar a limpiar. Hay que empezar a limpiar. Acuérdate, Cristo te ama. Nada te va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No cargues el peso de tus pecados pasados. Cristo ya lo pagó. No trates de luchar por ganar el amor de Dios porque Cristo ya te ama. Nada va a cambiar eso. Pero en respuesta a ese amor, lo que Él me pide, acuérdate, el mejor sacrificio que yo le puedo ofrecer es mi santificación.
¿Cómo estoy luchando por mi santificación? ¿Qué te está mostrando hoy el Señor donde tienes que empezar a poner un mayor esfuerzo por luchar para tu santificación, para apartarte de algún pecado? ¿Vas a pasar más tiempo leyendo su palabra? ¿Necesitas empezar a poner más tiempo practicando lo que estás estudiando? Ahora, ¿estás tomando algún estudio bíblico? De las herramientas, oportunidades que ofrecemos en la iglesia, ¿estás aprovechando las oportunidades para crecer, para alimentarte, para limpiarte? ¿Cómo podemos? ¿Qué pasos te está pidiendo el Señor que tienes que dar para empezar a limpiar? Ensuciarte es muy rápido, es fácil, es divertido ensuciarte, pero tiene consecuencias y hay que limpiar. Y toma más tiempo limpiar que ensuciar, pero hay que empezar a limpiar. ¿Cómo te está mostrando el Señor que puedes preparar mejor este templo donde Él mora para hacer esa piedra viva que le glorifique? ¿Qué necesitas apartarte? ¿Qué necesitas empezar a hacer? Estábamos sucios, pero fuimos limpios en Cristo. Ahora tenemos que mantenernos limpios por amor a su nombre. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.